Bienvenidos a mi canal, Sombras del Misterios. Y hoy, te invito a sumergirte en una historia que ha dejado huella en mi investigación sobre lo sobrenatural. Antes de comenzar, no olvides darle like al video si te pone la piel de gallina y suscribirte para más historias como esta. ¿Listo? Vamos a adentrarnos en el oscuro mundo de los Skinwalkers. Hace años, cuando apenas empezaba mi camino como investigador paranormal, conocí a una familia en una pequeña comunidad rural de Nuevo México. Eran gente humilde, pero había algo en sus ojos que me hizo saber que estaban desesperados. Me contaron una historia que me heló la sangre. La noche anterior, algo extraño había ocurrido en su granja. Esa noche, mientras dormían, escucharon un ruido sordo en el techo. Al principio pensaron que era solo el viento moviendo las ramas de los árboles cercanos, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. El sonido era metálico, como si algo pesado caminara lentamente sobre ellos. La madre salió de la cama con cuidado, temiendo despertar a sus hijos, y encendió una linterna. Cuando iluminó el techo, vio unas sombras oscuras que parecían moverse, pero no eran humanas. No eran patas, me dijo ella con voz temblorosa. Eran garras, y esos ojos brillaban como brasas. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Hablé con ancianos de la comunidad y todos coincidían en algo. Lo que habían visto esa noche no era un animal común ni un fenómeno natural. Era uno de los seres más temidos en la mitología navajo. Un brujo o chamán corrupto que ha aprendido a transformarse en animales para cometer actos malévolos. Pero aquí viene lo peor. Según la leyenda, si alguien ve a un Skinwalker directamente, está marcado. Y ese marcaje puede significar una muerte lenta y dolorosa. Decidí pasar una noche en la granja para intentar capturar pruebas. Colocamos cámaras en cada esquina de la casa y grabadores de audio en caso de que escucháramos voces o sonidos inusuales. Todo parecía tranquilo hasta cerca de la medianoche. De repente, escuchamos un golpe fuerte en la puerta trasera. Salimos corriendo, pero no había nadie. Luego, otro golpe, esta vez en una ventana. Miramos hacia afuera, pero la oscuridad era absoluta. Entonces, algo me llamó la atención. Una figura borrosa cruzó rápidamente frente a una de las cámaras. Volví a verla, pero ya era demasiado tarde. El momento más aterrador llegó cuando escuchamos un gruñido gutural dentro de la casa. No venía de ninguna persona, era profundo, salvaje. Mi compañero gritó que debíamos salir, pero yo sabía que ya era tarde. Algo nos estaba rodeando. Cuando revisamos las grabaciones al día siguiente, encontramos algo que nos dejó sin palabras. En una de las tomas nocturnas, justo antes de que apagáramos las luces, apareció claramente una criatura humanoide con cabeza de lobo mirándonos desde la esquina de la habitación. Sus ojos brillaban rojos y su expresión era de odio puro. Desde ese día nunca volví a la granja. Escuché que la familia abandonó el lugar poco después, incapaces de soportar la presencia constante de aquella entidad. He intentado seguir investigando sobre Skinwalkers, pero siempre he mantenido una distancia prudente. Hay cosas que simplemente no están destinadas a ser comprendidas por los humanos. Antes de terminar, quiero recordarte que si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes suscribirte para más contenido como este. Recuerda, el miedo es real y está mucho más cerca de lo que crees. Y ahora, dime, ¿crees que los Skinwalkers existen realmente? Deja tu respuesta en los comentarios y recuerda, algunas historias no deberían ser contadas. Gracias por estar aquí, en Sombras del Misterios. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate.